Bueno, entramos en una semana muy importante en el mundo entero, por lo menos se conmemora algo así como una Semana Santa. Lo cierto es que la Semana Santa ha sido y es para muchas personas un tiempo de descanso. Se sabe que tiene un fondo religioso, pero la mayoría de las personas alrededor de la tierra en este día toma ese fondo religioso para tomarse unas vacaciones felices y demás. Pero es bueno saber, especialmente cuando vamos a hablar del significado de la Semana Santa, vamos a ver si en un pasar así, en un momento, podemos dar un pantallazo a lo que es esto. Sin la vida de Jesús, sin la cruz, sin la muerte y la resurrección de Cristo, no hay nada de lo que se dice y se espera. Tampoco tiene ningún significado. Pero al tener en cuenta todo eso, especialmente para el mundo cristiano, digámoslo así, es bueno para el mundo cristiano tomar en cuenta qué se tiene en cuenta cuando hablamos de Semana Santa. Lo cierto es que durante todo el día las iglesias predicamos de Cristo, de alguna porción de su vida terrenal y de su vida después de su muerte y resurrección y la vida de la iglesia, para los cuales hay mucho para andar por mucho tiempo. Pero hablemos en estos días acerca de Jesús. Y son los puntos importantes, por ejemplo, si uno va a tomar en cuenta qué significa su muerte. Una de ellas es el rescate. Si no hay rescate, entonces no habría un fondo importante, porque cuando se habla de rescate hay algo perdido, que en el mundo militar a lo mejor se habla de cohetes y cañones, pero se trata de rescatar lo que se había perdido de Dios. La otra es la propiciación. Esto es importante porque hablamos del Dios divino, todopoderoso, que para esto casi llegamos al libro de Éxodo del Antiguo Testamento y toda la buena historia acerca de esto que se llama propiciación, que significa cubierta. Acerca de eso hay mucho escrito en el libro de Éxodo, capítulo 25. Y luego existirá para nuestros días especialmente, y para cualquier tiempo, la reconciliación. O sea que de repente algo en el que significa propiciación, pero no se queda ahí. La propiciación no es algo que se cubre y ya quedó ahí, Dios no nos ve, sino que por la otra parte y la parte importante es que ve esa parte, pero somos reconciliados. Y bueno, con todas esas cosas que podemos ver, trataremos de mirar en las Escrituras algunos pasajes que nos puedan relacionar con esto. Acerca del rescate podemos hablar, se menciona en varias partes, se puede hacer toda una predicación muy larga sobre el rescate. El pueblo hebreo fue rescatado del lugar donde estaba, la raza perdida es rescatada para que tenga una esperanza viva, que hay un mundo en el porvenir mucho mejor, más organizado, hecho, nuevo, con personas que han sido rescatadas y han sido tratadas previamente. Y por eso la Sagrada Escritura tiene tanto, especialmente las epístolas de Pablo, hablando acerca de estos versículos. Hay un versículo que vos tenés ahí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una labor tremenda de la Iglesia a favor
de un mundo, digamos, penitente, pero que incluye la impenitente. Digamos que así está mirado desde el fondo cristiano. Y entonces, de hecho, que existe ese pasaje que nos habla de un rescate, algo de donde se saca lo que estaba perdido. Pero para ese rescate también significa libertar pagando un precio. Eso es el fondo del libro de Éxodo, que si alguien era rescatado hay que pagar el precio. Y entonces vamos a tomar algunas cositas así al pasar, por lo menos que la vida de Jesús trajo consigo, entre muchas cosas, el rescatarnos, pagando un precio, lo pagó Él. Entonces, y lo pagó, en cierta manera, en forma voluntaria. Una situación tan complicada como somos los hombres cuando estamos complicados. Y la raza completa, complicada y empantanada, sin posibilidad de salir. Y ahora entonces se hablaría de rescate. Pero se habla de pecado. Pero no solo señala el pecado, pero que hay detrás de todo esto. En el libro de Romanos tiene una definición muy linda del apóstol Pablo, capítulo 7 y el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, viendo al pecado. Bien. Y hablemos de esto. Hasta ahí llegamos entonces a una definición cuando estamos hablando exclusivamente de rescate. Pero propiciación es cubrir algo. Y de eso a lo mejor tenés ahí a mano, no sé si lo leíste ya o no, Romanos 3, 25 y 26. Lo tenemos acá. Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El pecado es tratado de cualquier manera, pero lo importante acá es que existe el perdón y entonces somos mirados sin que caiga la justicia de Dios para arruinarnos eternamente. Entonces, esto es lo que significa, aparte de la cubierta o propiciación. Y hay otros pasajes de la Biblia también, Hebreos 9:25, puede ser que ahí leyendo nos complicamos en algo, porque es una figura del Antiguo Testamento, donde habla también de propiciación. Y se trata entonces de una cubierta que existía en los días de Moisés. Dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Claro. Porque todo en aquel tiempo era hecho en figura de lo que iba a venir. Y todo aquello que fue en figura está tratado entonces de una forma directa para que no sea más una figura de algo, sino que ahora se afronta lo que debe afrontarse, el precio, pagar, y termina con el sacrificio de Jesús pagando un precio muy alto, de tal manera que aquello que era figura no corre más. Aquello es una figura de lo porvenir. Muchas cosas están presentadas en la Biblia mucho antes de lo que suceda y son presentadas de una manera y después no está cambiada, simplemente está hecho lo que se dijo que iba a hacer, una cosa así. Entonces, eso es lo que pasó con la vida de Jesús, que vino a pagar el precio. Pero hablando de eso, es bueno tener en cuenta por qué el apóstol Pablo escribe así, 2 Corintios 5, 18. A ver qué dice. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí. Todo un trabajo que
con mucho esfuerzo se hace en toda la vida de la iglesia, pero a partir de la obra de Jesús. La iglesia no tendría ningún significado si aquello no estuviera hecho antes. Así que también el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 16, yo lo tengo a mano, y dice esto: mediante la cruz, dice, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea que, hablando de destruir la enemistad, significa algo tan importante que con la vida de Jesús y su muerte en la cruz se matan las enemistades que existían. De tal manera que no hay pelea en contra de nosotros y Dios. Hay mucha diferencia, no podemos pelearle a Dios, pero nuestra situación marcaba algo muy distinto. Un Dios omnipotente, poderoso, y nosotros demasiado lejos, y haciendo nuestros caminos como somos, y la larga historia de la humanidad nos demuestra lo difícil que somos, porque somos gente rebelada contra Dios. Entonces, es como para decir, ¿y quién puede organizar algo para borrar esa parte? O sea que para eso tiene que haber un conocimiento de la parte humana, nosotros, un conocimiento total de esto. Para eso vino Jesús, y por eso trajo su evangelio, y predicó incansablemente, y dejó sembrado su evangelio para que sea ese el material que nos da sabiduría a nosotros, comenzando de nuestro fuero interior un encuentro con el mundo del Espíritu de Dios. Porque ese encuentro sí sería nada más algo así como, bueno, andar a presentar tu documento, tu presencia, no sé, algún potentado de la tierra, sería terrenal y carnal. Pero en el mundo de los espíritus, esa situación tan difícil, cuando Jesús enseñó todo eso muy relacionado con el Padre Eterno. Y esa relación tan mala del hombre con Dios, viviendo a la deriva, entonces tratada, y por el Evangelio de Jesucristo tomamos conocimiento. Y obrando el Espíritu de Dios viene el conocimiento interior, que es una vida del mundo espiritual. Cuando el hombre de repente no es que se haga religioso. Antes no era religioso y ahora se le ocurre ser religioso. No es así. Pero es algo que el Espíritu de Dios despierta en el espíritu humano. Y que el hombre y la mujer que oye la palabra de Dios se le despierta ese conocimiento, del cual parte no una averiguación, sino que un contacto en el que se le ha revelado su estado. Entonces ya sabía que él era malo, ya sabía que él no era bueno en muchas cosas, ya sabía que él tenía buen genio, pero también sabía que tenía muy mal genio. El hombre tiene buena historia, descubrió muchas cosas, mejoró su camino terrenal en muchísimas cosas, pero como dice el libro de Salomón, debajo del cielo, debajo del sol. O sea que nada más que en la tierra, no trasciende para con Dios. La vida entonces del hombre es comunicada, la parte espiritual, mediante el Evangelio de Jesús, y esas palabras, en alguna parte el apóstol Pablo dice, son espíritu y son vida, Jesús lo dijo. Las palabras son espíritu y son vida. O sea que al que da vigor de vida, son vida. Al que no le da, leerá las escrituras y para ellos es una literatura más. Pero es una literatura que al despertarse, el hombre descubre su estado. Pero al descubrir su estado, también descubre que hay una mano desde más arriba. Y la otra, ¿cómo se arregla esa situación con el de más arriba? Bueno, eso es lo que Jesús vino a tratar, dando su vida por lo perdido, por los rescates. Y ahora que tenemos comunión con Dios, entonces nace la vida y el conocimiento que enseña las iglesias hasta que Cristo vuelva a venir. Y entonces de esas cosas nos ocupamos. Todos los creyentes, pastores y la gente que dirige todo, una muy larga historia. Entonces existe no un mundo de religiosos,
sino que un mundo donde el conocimiento de Dios se aclara más cada vez y donde muchas personas que no han tenido ningún conocimiento, por primera vez se les abre esa parte. La palabra de Dios abre el conocimiento y el Espíritu habla al corazón. La vida del hombre entonces descubre que es como dice la Escritura. Él es causante de algo y es pesado, no se siente bien. Pero el mismo Espíritu de Dios tiene consigo la palabra de reconciliación. Y esa palabra de reconciliación también trae consigo como si fuera un medicamento que de repente te pone en muy buen estado, pero no es que te has sanado, simplemente que eso ha sido un valla aspirina. Pero detrás de eso se despierta el verdadero conocimiento, que no era nada más que mitigar una situación, sino que estaba tratado. Pero a ese paso se le llama en la Biblia arrepentimiento. La cosa es que muchas personas llaman arrepentimiento a alguien que tiene que llorar. Y a veces no sé dónde la historia de los hombres es larga. Entonces la gente no quiere entrar en esa categorización, digamos, que se le da de arrepentimiento, como si fuera alguien que está en situación de vergüenza. En realidad lo es. Pero el arrepentimiento significa reconvenir situación y cambiar de camino. ¿Y qué hace el hombre? Eso, escucha, se le despierta, entiende bien, canta los cánticos, se arrepiente, pero hay manifestación del Espíritu de Dios en la vida interna y toda esa relación trajo Jesús con su vida. Mientras él vivía, transmitió a la gente que fueron sus discípulos y demás, y mucha gente, e hizo milagros, señales y maravillas por todas partes, demostrando la obra sobrenatural que él hacía y predicando el evangelio que conocemos ahora. Pero al predicar todo eso nada más, no es que enseñó eso y se fue al cielo. Si eso hubiera sido así nada más, hubiera quedado un precioso evangelio. Pero seguimos con deuda, porque el hombre no va a ser bueno nunca. Y con la mejor que se inyecta a alguien para que sea bueno, no será bueno igual. No hay operación ni cambio de corazón que se pueda poner, el trasplante, no existe nada. Entonces el hombre estará lleno de conocimiento de Dios y aún sería peor, conocimiento de Dios y a veces un deseo grande que trae el mismo Espíritu de Dios. Pero nadie vino a nuestro rescate, porque leímos ese versículo de rescate. Pero Jesús vino a nuestro rescate y eso es tenido en cuenta en el cielo, que el que vino a nuestro rescate vino siguiendo ese encuentro que tenemos con el Espíritu de Dios por medio del conocimiento del Evangelio. Y hecho entonces el arrepentimiento, el hombre quiere cambiar, quiere ser distinta. Entonces vino la obra del Espíritu Santo, que ese arrepentimiento se transforma en una gran bendición, porque el Cristo que vino no solo vino a caminar y a hacer grandes milagros, sino que dio su vida al rescate. Entonces, esa es la transmisión del poder de la gracia del cielo hacia la tierra, la vida de Jesús como rescate. Y en este caso, leímos algo sobre, no sé, Efesios. Hace un rato estaba leyendo un versículo así, donde habla, ¿no? Donde dice: estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y o sea que se establece algo más que saber que hay un Dios por ahí cerca, sino que ese Dios restablece una comunión que habíamos perdido. Por esa razón dice: por gracia sois salvos. Y nadie puede pagar, es cosa impagable, no se puede pagar. Eso no se puede pagar, es cosa del cielo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es una promesa de que morimos acá, pero morimos perdonados y morimos salvos. Y hay un lugar para los rescatados. No es que los rescata y después los lleva al jardín del cielo y lo olvidan ahí, sino que lo que queda en el jardín del cielo es el cuerpo que estaba ahí. Si no lo entierran,
para que se vuelva a tierra, lo incinerarán como se hace ahora, pero da lo mismo. Lo come un tiburón porque el buque se hundió, pero tiene un alma que es rescatada y no muere condenado, porque hubo uno que fue condenado por él, y que esa condenación que se llevó encima Jesús, lo llevó en la cruz, muerto, resucitado, es el precio del rescate. En eso todo consiste el Evangelio de Jesús. Así que sin Jesús, en ninguna manera hay Pascua, ni nada de eso, ni tantas cosas que puede hacer la iglesia, ni bocinas lindas, ni cuartetos, ni quintetos hermosos, ni cuerdas que se tocan en las iglesias. Todo eso haría una función religiosa. Pero en la realidad es que necesitamos rescate. Y eso se produjo gracias a la obra y al descenso de Jesús, trayendo la semilla del Evangelio para sembrarse, para que el hombre escuche, oiga, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces el hombre que oye tiene tiempo porque es compungido internamente. Dios no es un arte de yeso que está en algún lugar, ni tampoco es un personaje de la antigüedad. Dios es un ser eterno. No se puede comparar ni con los faraones, ni con los ninivitas de la antigüedad, ni siquiera la gente de los días de Noé, ni con Adán, ni nadie. Es más antiguo que todo. Nadie sabe de él. Tal vez el patriarca más antiguo de todos se dice que es Job. Nadie sabe de qué tiempo escribió lo que escribió. Y escribió cosas impresionantes acerca de Dios. Y luego siguieron otros tantos. Pero lo cierto es que todas esas cosas nos está hablando de un Dios que congenia con nosotros, que somos su creación. Y Él no está dispuesto a alargar su creación a la deriva. Pero al hombre lo ha hecho tan bien, inteligente, muy capaz, que por esa razón Él no lo quiere borrar de la existencia. Prefiere hacer algo por Él y ganarlo de nuevo. Entonces, en eso consiste el Evangelio. El Evangelio es un camino de la reconciliación, hecha por el mismo Dios en la muy remota antigüedad. Y todos aquellos que murieron y vivieron antes de Jesús, pero vivieron en las promesas de un mediador que iba a venir. Así que la gente del Antiguo Testamento estaba esperando a que Él, mientras tanto, más o menos algunos formatean lo que la Escritura dice, que estaban esperando, después de muerto, descansando en algún lugar, hasta que Cristo vino y se formó entonces el ministerio de la reconciliación por la muerte de Jesús, y aquellos que estaban esperando subieron, y aquellos que murieron después de Él no tienen que esperar, se van, pero cuando van con Él. ¿Y qué pasa con los que van con Él? No nos ocupemos de esa parte triste, porque es despreciar lo que Dios ofrece y quedará como quedó. Ese es el tema, que de repente nos metemos en las cosas formidables que nuestra civilización pone en nuestras manos. Hay gente que tiene aviones y nosotros no creemos, media docena de tener. Son dueños de un buque grande y pensamos que uno tiene 10 capaz. Y hay gente que es demasiado pobre, pero todos estamos enredados acá. Y de alguna manera hay gente que quisiera no morir jamás, pero estamos hechos para morir. Y en ese interín oímos la reconciliación, porque vas a morir. Y antes que muera, Dios quiere que oiga. Entonces el mensaje de la reconciliación, para que no mueras condenado, ni mueras ausente de ese conocimiento que estaba para toda la raza humana. Pero por eso dice la Sagrada Escritura que el que cree en Él será salvo. Y el que no cree, no sé, seguirá su camino hasta donde es, no sé qué va a pasar con él, pero el que eligió reconciliarse con Dios. Jesucristo vino a hacer ese camino de reconciliación para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De su gracia y de su bondad para nosotros en Cristo Jesús. O sea que Dios hasta ahora no me da la mano a mí, vamos a suponer, sino que yo llego a Él por Jesús.
al quien él oyó y al quien él recibió es a Jesús. Es el único perfecto que tomó forma de hombre para tomar nuestro lugar y permitió que hombres bárbaros lo llevaran a la cruz y hicieron semejante asesinato con él, un hombre que no debe nada a nadie. Y eso fue el rescate. Si hablamos de Pascua, hablamos de eso, hablamos de Jesús. Así que él pagó el precio de nuestro rescate. Y ese hombre, ese Cristo, ese Jesús de Nazaret, como le llamaban los días de él, ese es el que es visto porque es el Hijo de Dios. Entonces, lo que él salvó, entra con él. Y lo que no entró con él, no entró. El que cree en él es salvo, y el que no es condenado. ¿Por qué dice es condenado? Porque no creyó. Por el hecho de no creer, no, simplemente está diciendo ahí que hay un solo camino. Y cuando no lo tomó, quedó al costado. Bueno, pero él vino para reconciliar y hacer un camino con él. El caso es que eso llegue y haya comunión con el Padre, pero siempre a través del que dio la vida. O sea que yo no puedo ir por cuenta mía, aquí yo ya soy salvo y se acabó, como hacemos nosotros acá. De repente me voy y me hago del guapo en la municipalidad o en la comisaría y me meten preso ahí, cosas terrenales. Pero, o sea que eso no es cosa que yo tengo como regalo, pero no me adjudico como algo que gané. En cambio, Jesús pagó y nos ganó a nosotros. Y Jesús va a tener mucho con él, que él ganó. Él nos ganó, me ganó a mí, me ganó a millones y millones de personas de toda clase social, de toda clase de idioma, de lo que fuera en la tierra, ser humano. Así que en eso consiste el Evangelio de Jesucristo, pero sin él no hay ni rescate, ni vida eterna, ni perdón de pecado. Y el perdón de pecado es muy grande, porque el caso es que nosotros no pagamos ese pecado. Todos los creyentes evangélicos en Cristo Jesús son herederos del reino del cielo por fe en Jesús. Pero en realidad ellos siguen siendo seres humanos pecadores. ¿Pero qué clase de pecadores? Diríamos, pecadores arrepentidos. ¿Pero qué espera Dios de ellos, de los pecadores arrepentidos? Que no sea un promotor de pecado o algo así como un practicante, profeso de todo tipo de mal, sino que sea alguien que practique el camino de Dios. Entonces, esos nombres en la teología les llaman santificación y otros nombres que se dan, que los hombres se perfeccionan en esta tierra, pero sin ser el perfecto. No va a morir sin llegar a ser el perfecto real, pero muchas personas viven santa y píamente, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, Dios pide de los creyentes que sean santos, o sea, que en ese sentido sean apartados del mal y vivan una vida diferente con su familia. Y aunque el mundo tenga otra noticia y se dedique a otra cosa, ellos se dedican a cultivar ese camino que encontraron. Y por eso se llaman los del camino, decían también en cierto tiempo, a los del camino, a los creyentes. Y bueno, la gente de la Biblia Negra decían en otro tiempo, ese más criollo, y del libro grande y demás. Y algunos creyentes estaban muy orgullosos de ser, tanto que tan carnal, yo no soy demasiado orgulloso, pero otros tenían vergüenza. Y bueno, ocurren las cosas, ¿no? De repente, a la gente que yo vivía en un tiempo en Buenos Aires y había hermanos que llegaban su Biblia envuelta en el papel del diario La Prensa, porque no querían que se vea que tenía Biblia. Pero otros tanto lo exhibían y andaba como un gran personaje, por lo que sea. Pero lo importante es el creer y ser parte de un cuerpo de gente que tiene un mensaje para el mundo. ¿Cuál es su mensaje? Que Él es salvo. ¿Y predica de quién? De Jesús predica. Hace saber a la gente esta situación de cosas, cómo en el cielo somos mirados. Y lo otra, hacer saber que sí, hay una mirada desde el cielo hacia acá. Pero esa mirada del cielo hacia acá, pónganle que tenga ángeles, arcángeles, todo, un montón de movimientos fuertes, pero que nosotros no vemos, no somos espíritus. Y en el mundo espiritual entonces hay una fortaleza impresionante por toda la redondez de la tierra, y no es como algunos creen,
que el mundo está totalmente a la deriva y los hombres lo van a destruir. Sí, lo hacemos. Los hombres destruimos muchas cosas del mundo, pero Dios está tratando de sacar lo más que pueda en el tiempo que Él quiere dar de vida a este mundo. No importa en sus guerras, en sus problemas, además Él va rescatando en todas las épocas. Gente buena, gente mala. Hay mucha gente muy noble en esta tierra que son pecadores nobles. De repente no son perfectos, ellos son pecadores, pero son nobles en el corazón. Hay que decir la verdad, mucha gente son muy buenas. Pero no le alcanza eso. Necesita el contacto y la reconciliación. Porque Jesús vino a reconciliar. No sé si hay alguna parte que yo mencioné, bueno, hablamos de reconciliación. Y lo cierto es que con todo esto, en 2 Corintios 5, 20, 18 y 20, y vamos a ir leyendo los últimos versículos, estamos en una charla acerca de la vida de Jesús. El 18 lo repetimos, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Claro. Bueno, esto es toda la relación que trae la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. ¿Qué diríamos acerca del tremendo sacrificio? Cuando Jesús estaba en la cruz y todo ese proceso terrible que ocurrió detrás de él y el cual se menciona tanto, aunque nadie lo tiene en cuenta, para Dios era un paso de reconciliación porque ese personaje era su hijo. Y la otra es que se esperaba mucho, aún el cielo esperaba mucho de él, porque de repente él tomó forma humana. Entonces podía sentir dolores humanos, tratos humanos, y como un hombre. Al pasar por ese lugar, él tenía todos los dolores de sus compañeros de cruz, que habían otros dos adelante, dos malhechores. Y entre ellos algunos se burlaban y el otro decía, uno lo defendía Jesús, este no hizo nada. Debe ser realmente el Hijo de Dios. Nosotros sí merecemos que nos cuelguen acá. Y así estaban hablando los dos, con dolor pero con charla, con toda la bronca, derramando la última gota de sangre que hay en ellos, porque aquellos soldados estaban preparados para ser asesinos de personas. Qué fea posición. Lo cierto es que lo tenían que torturar usando todos los medios hasta que muera ahí colgado, clavado de sus dos manos y en un madero como presenta ahí. Y con ese dolor donde no hay ningún sitio en el ser humano que no se duela, a la vez del derramamiento de su sangre, su pensamiento al principio funciona bien, supongo que desvaría y después se irá agotando. Y a todo eso los soldados aquellos están acostumbrados porque mataban a muchas personas de esa forma en aquellos días. Y no solo los romanos usaban esto, parece los sirios, otros, una cosa nada nueva. Y en muchos casos, como el caso de Jesús, colgaron por eso se llama ignominiosa cruz, por una especie de discusión en el que el más malo gana y tiene que ser crucificado. Larguemos a Barrabás, que ese sí que debe al mundo, y larguemos y saquemos de la condenación a este Jesús que no hizo nada. Pilato se lavó las manos, yo no encuentro culpa en él y todo eso lo demás. Y la gente, la turba que estaba ahí, no quería que lo larguen a Barrabás, que era un inmundo, un tipo condenable en esa época, y lo colgaron a Jesús. Pero de Jesús estaba determinado que iba a pasar por esos suplicios. El libro de Ezequiel está en el libro de Isaías 53, en muchas partes de los Salmos está lleno de las cosas que proféticamente, como 1000 años antes, estaba profetizado por qué situación pasaría el Hijo de Dios. O sea, para Dios era la expiación, y Dios mismo, digámoslo así,
estaba esperando que Jesús aguante eso, porque si él dice al Padre, líbrame de esto, él se va. O si no, que pida la paga a esos que le están haciendo cosas, se pueden morir todos. Pero él tenía que pagar con precio de sangre. Y esa es la razón por la cual el Padre Eterno lo toma a él como el mediador de un pacto nuevo. Y él es el segundo Adán. En el primer Adán morimos todos, en el segundo Adán vivimos. Y nuestros pecados son perdonados por este sacrificio. El otro fue el que pecó. O sea que es un pacto nuevo. En el capítulo 9 del libro de Hebreos habla un poco de eso, pero en otras partes. Todo largo para leer. Y hay que leerlo con una sombra de conocimiento del Antiguo Testamento. Por ahí se complica un poco la cuestión, en esa parte, para poderlo entender. Pero lo cierto es que Jesús y su vida estaba predeterminado de lo que pasaría. ¿Quiénes y cómo se llamarían los nombres de la persona? No dice eso. ¿Qué pasaría? Eso es lo que dice. Y al pasar por ahí, entonces él estaba asumiendo la situación de cada ser humano. Él murió por el pecado de cada uno de este mundo. Entonces cargó la carga que no es de él y murió por la raza humana, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y eso estaban esperando en el cielo, y eso es lo que ocurrió. Una vez pasado todo eso, él es profeta, porque habló mucho, el libro de San Mateo y los 4 evangelios, y el Antiguo Testamento habla de eso también. Y él es mediador en un nuevo pacto, él es sacerdote por nosotros, él está haciendo muchas cosas por nosotros, asume como rey lo encontramos en Apocalipsis y demás, asume jerarquías que no le queda bien ni no le alcanza a ningún ser humano. Y porque él cumplió todas esas cosas y cumplió con mucho coraje, con mucho valor, el del rey, el que gana la batalla. Bueno, caso así. Pero una vez hecho esto, él se queda arriba, entonces ocurre lo que él dijo: es necesario que me vaya, para que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se enseñará y tomará de lo mío para hacérselo saber. Y ahora está orando el Espíritu Santo de Dios. Jesús está en el cielo y tiene vida, no está en la tumba. Y lo que predicamos ahora, predicamos en la fe de su nombre. Y nuestras oraciones son oídas en el nombre de Jesús, porque Él es el que ganó en definitiva. Él es el que nos galardona con la vida eterna. Y por eso tenemos entrada al cielo por Jesús. Y está determinado que lo que pidieres en mi nombre, o sea que ningún ser humano, por 40 jerarquía religiosa que tenga, es oído en el cielo él. Por esa razón no hay cardenal ya, no hay papa ya, no hay pastor allá, no hay ningún evangelista, ni siquiera Elías, ni Noé, ni Moisés, ni nadie es oído, porque son terrenos, hombres de la tierra. Pero Jesús dio su vida por nosotros, y el que pide en el nombre de su Hijo Jesús es oído y le es transmitida milagros, señales, lo que fuera, si ocurre. Pero entre todas las cosas que suceden es el perdón de los pecados a través de la vida de Jesús. Por eso nosotros, por mucha corneta que tocamos de acá, en el cielo no nos oye, pero si hablamos en nombre de Jesús, Dios nos oye y el diablo sabe. Así que tremendo. Después de los tormentos de Jesús en la cruz del Calvario, eso fue una cosa muy voluntaria. Y vamos a ir tomando alguna dirección sobre esto. El capítulo 10 del libro de San Juan. Versículos 17 y 18 dicen: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tremendo. Jesús voluntariamente entregó eso. Entonces alguien va a decir: Jesús era alguien que no tenía ni dolor ni nada. Pero está mostrado en muchas partes que sí que tenía. Y la parte que la aguantó todo, y lo que para él era terrible no era el dolor físico, sino que hablamos de debilidades, sino que su relación con el Padre.
de repente él era lleno de manchas de pecado. Y el Padre lo veía como un hombre pecador. Pero era el único que cargó con los pecados y así, con esa carga, muere. Y bueno, entonces cuando él muere dice consumado. Esa es la última palabra. O sea que está consumado todo. Consumado el sacrificio, consumado el poder, consumado la expiación, consumado absolutamente todo lo que venimos diciendo. Ya ni hace falta pensar en expiación de cosas, ya lo hizo él por su propia sangre. Y, o sea que está hecho absolutamente, digamos, el camino como un paisaje hacia el cielo, pero hay que tener fe para aceptarlo. Y hay que tener bastante valor en esta tierra para seguir comportándose como seres de la tierra a quienes nos llegó la noticia de que tenemos entrada al cielo, pero que vivimos todavía acá. Acá hay pandemia, acá hay guerra, acá hay todo, no sé, acá hay gente mala, y cuando por ahí nosotros también podemos ser malas y malos, sin practicar un camino abierto hacia la maldad. Entonces hay un mundo pacífico en toda la redondez de la tierra, en todos los idiomas del mundo, en las ciudades más importantes del globo y en las selvas más importantes de cualquier país del mundo y todo continente, donde se predica el mismo evangelio. Y el mismo evangelio con poder es presentado como los caminos de reconciliación y de milagro. Y la gente parten de acá con la esperanza, con esa esperanza, viven esa esperanza. No cuesta decir cómo es una persona que parte con esperanza. Algunos hasta piensan que se convierte en ángel. Los ángeles existen, pero el ser humano nunca va a ser ángel. Es un alma que parte, sin su cuerpo. Pero lo que vale ahí es que parte reconciliado. Y aunque viene de la ciudad o del país de Sodoma y Gomorra, él va como un perdonado y tiene herencia en el cielo. Una vez llegado ahí, las cosas de la tierra no se manifiestan en él, porque nuestro problema es nuestra relación carnal. Nuestra alma se va, pero se va con lo que eligió. Si lo eligió al Señor, desde luego es un alma salva. Y si no lo eligió el Señor, hay muchas cosas que hablar sobre eso, pero ni vale la pena. Lo que vale la pena es poner nuestras vidas en las manos de Dios a través de Jesús. A través de Jesús, ¿por qué? Porque es el que pagó el precio. No es a través de María, no hizo nada María, ni a través de Pedro, ni nada. Puede tener la cantidad de llaves que tenga Pedro, pero no hay ninguna llave en el cielo. Partir es como que partir en el vacío. Así es nuestra interpretación terrenal. Pero evidentemente hay una forma en que somos guiados nuestras almas cuando vamos de acá. Le dan distintos nombres, pero no es el momento para hablar de eso. Lo cierto es que en Semana Santa y en cualquier tiempo tenemos que acordarnos que eso significa el tiempo de nuestras libertades en Cristo y de nuestra reconciliación con Dios y la época en que fue tratada nuestra situación de tal manera que Dios pueda estar con nosotros. Porque antes nos veía, nos miraba, póngale, pero enemistado. Pero Jesús quitó la enemistad. No somos perfectos nosotros. Es mucho lo que hace Dios por nosotros, de absorber que seguimos siendo terrenales. Pero como somos los elementos ganados por su Hijo Jesús en la cruz, Él nos mira como tal. Somos hijos de Dios. Y todo lo que el Padre me da, dijo Jesús. O sea que es como si fuera Dios mismo que le abrió la puerta para que Él gane muchos. Y Jesús cuando se fue dijo, hagan saber esto por todas partes del mundo. Y en eso consiste entonces la gran comisión, que muchísimas personas lo conocen hasta de memoria, siendo creyente o no, y no sabe a qué se refiere. Pero es tremendo lo que dice la última parte del libro de San Marcos, que todo el mundo sabe.
Y bueno, si esto lo encuentro enseguida, se lo voy a leer. En el libro de San Marcos, la última parte, bueno, los 4 evangelios contiene esto. Entonces, lo que el Señor Jesús dijo esto: de id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque ya estaba condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes y cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Esta cosa fue una repetición fuertísima en los comienzos de la iglesia primitiva, pero siguió por años esto. Y en muchas iglesias, cuando hay una homogeneidad de fe, especialmente, se manifiestan todavía estas cosas. Y inclusive en otra parte, hasta habla de resurrección de muertos. En eso los africanos, muchos africanos han tenido mucha experiencia. Han resucitado muertos. Es tremendo darle orden a un cadáver. Y lo hacen en el nombre de Jesús. Pero tiene una vida muy diferente, no es una vida que anda como quiere él, sino que la vida presionada o llena del Espíritu de Dios, que ellos conservan, guardan. Entonces, cuando piden el nombre de Jesús, Dios dice: lo escucho y lo devuelvo a esa vida, ¿vale? Y bueno, esas cosas pasan. Y no crean que eso pasa solamente en África. No es el momento para hablar de eso ahora, pero en Argentina hay muchos casos que han ocurrido, pero no en general, porque después tiene que morir igual. No se va a quedar acá para contar historia, sino que de acá todos partimos. Pero antes de partir necesitamos el perdón de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Jesús pagó el precio y lo recibimos a Jesús. Y somos perdonados por el Padre Eterno porque Jesús pagó. Entonces el Padre Eterno mira a Jesús y nos mira a nosotros. Bueno, es una forma de decir. Pero si en el tiempo de las computadoras, mirá lo fácil que es una computadora, de repente las cosas que se le pide responde una máquina. ¿Y por qué no puede ocurrir desde el mundo del poder del Espíritu de Dios cuando se manifiestan cosas sobrenaturales y vienen órdenes de esa clase? Pero esto es entonces lo más hermoso que podemos pensar y hablar sobre la vida de Jesús y la Semana Santa. Es un recuerdo, algo que ocurrió, ya está. Jesús no va a volver a venir. Vino una sola vez, un solo mediador, un solo camino, una sola puerta, todo eso. No hay dos. Yo no puedo ir por otro camino. Es el que murió y es el que es recibido arriba. Es el que por mí es un abogado, digámoslo así. Y es el que tiene y terminará las últimas cosas sobre la faz de la tierra por el poder y por la obra que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y ese trato final, ahí es donde habla el libro de Apocalipsis, en el cual tanta gente tiene miedo de leerlo. Y el libro de Apocalipsis en estos días está tomando fuerza. Y cuando habla de determinados nombres se refiere a Jesús. Y las últimas cosas que ocurren sobre la faz de la tierra, eso es para arrepentimiento de los hombres. Y la maldad de los hombres multiplicarse, todo eso terrible, y está en el libro de Apocalipsis. Y la obra del diablo. Las fuerzas de la oscuridad existen, el diablo es poderoso. Nosotros no podíamos hablar de él si no somos protegidos por la sangre de Cristo. Porque él es más poderoso que nosotros, él es espíritu. Y él es un capo, y especialmente entre los satanistas. Pero si yo quiero ir al cielo, lo tengo que evitar, y tengo que protegerme, y tengo que honrar a aquel que dio su vida por mí, para que suceda la palabra perdón. Con el diablo no hay nada de perdón, y él tampoco tiene perdón. El diablo es condenado cuando Jesús murió y dio su vida, y él perdió todo. El diablo quería y quiere ser dueño de este mundo, pero él lo perdió. Lo perdió, y cuando suceden las últimas cosas, el libro de Apocalipsis y otras partes que están en boga, terminen de ocurrir, sucederá algo que ahora no es el momento para hablar. Pero de repente será vista públicamente, de alguna manera,
la obra de Dios acá, en el que el mundo entero, el condenado y el que no, el cielo y ángel y todo verán, y el Padre Eterno se dará el gusto de decir al diablo: este gran libro, hay uno que lo ganó y es el propietario de este mundo porque él lo ganó. Él va a poner el sello y la firma que dice Apocalipsis. Mientras tanto, el diablo nos quiere vender. Y la gente sin Dios quiere ser propietario del mundo. Y mucha de esa gente, la mayoría, no son cristianos, no son creyentes. Y si han leído Apocalipsis, lee las partes que le conviene. Pero hay un pueblo que se especifica, que se especializa con él. Entonces, ese sabe. Bueno, no es nuestro tema ahora. Jesús es nuestro Salvador. Tenemos un camino de rescate que ya está hecho, y propiciación, y cuántos nombres difíciles del Antiguo Testamento, ya está todo hecho. Jesús lo pagó, Jesús lo hizo todo, y Él es abogado por nosotros, suponiendo de que tenga que discutirse algo. Es una forma de decir, Él nos ganó y no tiene que discutir a nadie. Así que el mundo ya está así de salvo. La obra de Dios sigue en la tierra, y todavía habrá muchos malestares terrenalmente, hasta que terrenalmente su evangelio termina a obrar en la vida de los hombres pecadores en el mismo lugar. Y también sea tratada todas las obras de oscuridad. Y nuestro mundo entonces un día será un mundo diferente en todas sus facetas. Los continentes, océanos sanados, animales, árboles, plantas sanados, y todos los seres que sobrevivan sanados también. No es tiempo de hablar quiénes van a estar. Hay forma de decir, sí que hay. Pero lo cierto es que todo eso vino Jesús a tratar, y el tratamiento sigue en el después. O sea que es un futuro próximo. Mientras tanto, vivimos en la esperanza viva, y que si partimos de acá, partimos con Él. Así que, amigo, cualquiera que sea que me escuche y no tenías una noción de esto, tendrás que acercarte a un cristiano de Dios y preguntarle. O te vas a una iglesia donde se practica de verdad el camino de Dios, y entonces te informarán. En el caso de que las cosas te dificulten más, por lo menos conseguirte una Biblia y de alguna manera comenzar leyendo los 4 evangelios. Lee también Génesis, que es importante, los Salmos. Wow, la Biblia es muy interesante. Tenemos que leer la Sagrada Escritura. Y bueno, no solamente los que son creyentes los que tienen que informarse, y los creyentes tienen que acordarse de que existe esa Biblia, porque a veces los creyentes les va un poco bien alguna cosa y por poco se olvida de Dios, y hasta algunos prefieren quedarse con su progreso, no sé, las cosas que ganó en la tierra, y bueno, que se quede a cuidar eso entonces. Pero mientras tanto el proceso sigue, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia. Así es. Que el Señor les bendiga a todos los que aman su nombre. Gracias, Juan, por venir hasta acá. No puedo decir gracias, yo soy Ramón Salcedo, ya está. Jesús nos rescató, y por eso podemos decir palabras para bendecir en el nombre de Jesús con su evangelio. Amén.